mostrar cómo se confecciona una tabla de distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia simple, claro está. La metodología que vamos a mostrar es la forma como generalmente lo usamos en nuestras oficinas, es decir, en la práctica así lo hacemos. Se lo estoy mostrando de esta forma porque es la más conveniente, la que genera la información que yo quiero y no hay información que no necesite. Si usted busca este contenido o esta metodología en la internet, se va a encontrar con mucha explicación que incluyen contenido que realmente a lo que hacen es complicar la tabla de distribución de frecuencia y la que de repente no vamos a sacarle todo el provecho porque hay información que no nos va a interesar. Entonces, como le mencioné, es la forma como lo hacemos en la práctica. Para ello vamos a buscar nuestra base de datos. Así lo vamos a hacer en los ejemplos o en las tareas, en las actividades que se asignen. Buscamos nuestra base de datos, un archivo de Excel. Aquí tenemos la información. Vamos a leer el contexto del problema para tener claro a qué hacemos referencia. Dice que es una clase universitaria del curso de Estadística 1. El profesor realiza una evaluación parcial para medir el dominio de los conceptos fundamentales, tipos de variables, escalas de medición, medida de tendencia central y medida de dispersión. La prueba fue aplicada a un grupo de 50 estudiantes de diferentes carreras y la calificación mínima aprobada es de 71. Las calificaciones se expresan en una escala de 0 a 100. Aquí vemos los 50 estudiantes con sus respectivas calificaciones. La información como se presenta, un poco difícil analizarla, por lo tanto vamos a utilizar la técnica de construir una tabla de distribución de frecuencia. Para ello entonces me voy a valer de otra herramienta que tiene Excel, que son las tablas dinámicas. Voy a seleccionar el área que va a estar dentro de la tabla dinámica, me voy a insertar, voy a crear la tabla dinámica en una hoja nueva y aquí está el informe de tabla dinámica y acá de este lado las variables. Como solamente voy a analizar las calificaciones, la voy a poner en filas y le digo a Excel que vamos a analizar esos valores. Como es una variable de tipo cuantitativa, Excel por defecto la detecta y su primera opción para cálculo es suma. Pero yo no quiero sumar, lo que yo quiero en este caso es un conteo o que me la cuente. Me voy a configuración de campo de valor y fíjese que por defecto viene suma, pero yo quiero es que me la cuente. Dependiendo de la versión de Office que usted tenga instalada, aquí le puede aparecer cuenta, como en mi caso aparece recuento, en otras también aparece contar. Entonces vamos a darle a aceptar. Aquí está el informe de tabla dinámica. Observe que entonces las calificaciones están dependiendo si es una, si es dos, si son tres, etcétera. Que también se hace difícil el análisis. Por lo tanto, lo que voy a utilizar es una herramienta o una opción que está dentro de la misma tabla dinámica, que es la opción, le doy derecho del mouse y la vamos a agrupar. Es decir, que voy a agrupar las calificaciones según lo que me recomienda, en este caso Excel. Fíjense, enseguida me da la calificación mínima, que es 26, y la calificación máxima, que es 100. Y que va a ser la agrupación de 10 en 10. Le voy a dar a aceptar. Observe, ahí hizo la agrupación de las calificaciones y hace el conteo. Lo que realmente hizo Excel fue crear un intervalo que tiene un límite inferior, un límite superior, y así empieza a hacer el conteo dependiendo de si la calificación cae en ese intervalo. Vamos a crear entonces nuestra tabla de distribución de frecuencia. Vamos a ponerle así: tabla de distribución de frecuencias. Para los criterios que vamos a crear, vamos a ponerle intervalos. Vamos a también a crear
frecuencias absolutas. También vamos a crear frecuencias relativas. Vamos a poner también un porcentaje. Y también vamos a crear un porcentaje acumulado. Este porcentaje acumulado vale la pena recalcar que dependiendo de que si usted va a construir algún tipo de gráfica en especial, debe tomar algunas medidas dependiendo del gráfico. Por ejemplo, las gráficas de Pareto, cuya característica es que los valores deben estar ordenados de mayor a menor. Entonces, si voy a hacer ese tipo de gráfica, entonces lo que hago es ordenarlo según la frecuencia, pero en este no va a ser el caso porque no vamos a construir esa gráfica. Vamos a ajustar para que quede todo bien organizado. Entonces aquí me vengo a la hoja que acabamos de construir, copio los intervalos y sus resultados para que queden acá en la tabla de distribución de frecuencias. Fíjese que ahora tengo los intervalos y las frecuencias absolutas. Igual, para verificar, voy a poner un total y voy a utilizar la función suma para sumar esos valores y revisar si me está realmente trayendo la información. Me debe dar 50, ahí está, 50 efectivamente. Con eso tenemos. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas para cada uno de los intervalos, donde la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta de ese intervalo dividido entre el gran total. La frecuencia relativa lo que significa es que me va a decir cuál es la proporción de participación de ese intervalo dentro del gran total. Como el objetivo es arrastrar la fórmula, ¿sí? Si lo hago de esta manera me va a dar error, porque me estaría moviendo el denominador, porque en este caso Excel tiene la celda en referencia relativa, ¿sí? Tiene la celda en referencia relativa, y yo quiero es que ese total, que es 50, permanezca constante a través de todo el recorrido del rango. En este caso voy a utilizar F4 para, ahí está, para que se ponga un signo de dólar delante de la letra que corresponde a la columna y se ponga un signo de dólar delante del número que corresponde a la fila. Entonces le doy Enter, ahí está, arrastro la fórmula, ahí está, y eso, como son frecuencias relativas, la suma de ellas me debe dar 1, porque representa el 100%. Entonces aquí ya tengo la frecuencia relativa calculada. Procedo a calcular el porcentaje. El porcentaje sería bastante sencillo. Multiplicar la frecuencia relativa por 100 sería una opción, y ya yo tengo mi porcentaje. Otra opción que utilizamos más es ponerle al resultado que me dé el signo de dólar al lado, el signo de porcentaje al lado. Así que eso es lo que vamos a proceder. Para ello, entonces, yo copio los resultados de la frecuencia relativa y la pego acá con el pegado espacial como valores. Este que está aquí, que dice 1, 2, 3. Observe que si yo cliqueo acá en la frecuencia relativa y observo la barra de ecuaciones, lo que hay es una fórmula, y si lo pongo, me paro en la celda que corresponde al porcentaje, observe que ya no es una fórmula, sino un valor como tal. Como lo quiero en porcentaje y les dije que le voy a poner el signo de dólar al lado, lo que hago es seleccionar el rango de los resultados, y acá arriba donde dice número, en el grupo de números hay un signo de porcentaje, le doy clic ahí y lo pone en formato porcentual. En cuanto al porcentaje acumulado, entonces, a ese primer valor o ese primer resultado que yo obtengo, precisamente es igual al primer porcentaje, y lo señalo igual al primer resultado. Le doy Enter y ahí lo tengo. Entonces, como se trata de acumular, a ese primer resultado le voy a sumar el valor que le sigue, es decir que tendría que sumar a 16%, le tendría que sumar 14%. Ese resultado luego le sumo el 8% y así sucesivamente. Entonces, para ello voy a construir
una fórmula que permita hacer eso, es decir, sumar el primer resultado más el valor que le sigue o el resultado que le sigue, que sería de esta forma. Observe cómo queda la referencia de la fórmula. Le doy enter, ahí está. Fíjese que 16 más 14 efectivamente es 30. Lo que yo espero entonces, 30 le sumo ese 8, me debe dar 38. Arrastro la fórmula, efectivamente lo está haciendo, entonces arrastro hasta que me dé el 100%. Esta es la tabla de distribución de frecuencia que nosotros generalmente utilizamos. Ya aquí lo que significa entonces que para el grupo de 20 a 35 años hay 16%. Para cada uno de los intervalos ahí está el porcentaje establecidos. Entonces, si el análisis va por el orden del porcentaje acumulado, vemos que hasta, a ver, el pase estaría aquí. Es decir que 56, fíjate, observe que casi el 56% de los estudiantes, porque estoy acumulando, están prácticamente en la D. Si lo transformamos en letras como lo manejamos en la universidad, el 56% de los estudiantes de esa clase de estadística obtuvo calificaciones por debajo del 75%. Es decir que hay un pequeño porcentaje que está del 71 al 75 y el resto es por debajo de él. Así es como nosotros analizamos la información de esta forma. Espero que la metodología sea la que le traiga mucho provecho y que sea de utilidad para el resto de la materia y para el resto de sus vidas profesionales. Muchas gracias.